¿Cómo se vive una misión de rescate al límite? Pues Lionel Valenzuela, miembro del Grupo Especial USAR de Bomberos de Chile, nos narra en este cuarto episodio de tuyonosotros.cl la experiencia de búsqueda y rescate durante una compleja misión de 10 días en Venezuela. Al llegar a Playa Grande, el panorama de la tragedia en La Guaira tras el doblete sísmico era devastador. Sin embargo, en medio del caos, el equipo descubrió la enorme resiliencia y el valor de una comunidad que lo había perdido todo. Y es que el punto cumbre de este relato es el milagroso rescate de Hernán Gil. Lionel narra cómo la fe de Hernán lo mantuvo vivo en el subsuelo, atrapado en la caseta de seguridad donde trabajaba, hasta que el equipo logró extraerlo de entre los escombros. Esta es una entrevista imperdible que revela el lado más humano y profesional de los rescatistas, una experiencia límite que hoy les permite perfeccionar sus protocolos para seguir salvando vidas con mayor rapidez y precisión. Bienvenidos. Y el 24 de junio, a las 6 de la tarde, cuando ocurre este sismo en Venezuela, bueno, lo vemos a través de las redes sociales. ¿Cómo lo vieron ustedes como grupo experto desde acá? Nosotros cuando sucede el terremoto, claramente a lo mejor por redes sociales era muy poca la información que se manejaba. Pero a las 18:30 aproximadamente, el equipo pasa en una fase de monitoreo, que es parte de un procedimiento que nosotros tenemos internamente para decir, ok, algo sucedió en alguna parte de Latinoamérica o del mundo, hay que monitorearlo. Y eso activa una serie también de acciones que vienen asociadas al gobierno, que hay que empezar a coordinar ciertas cosas, que lo hace el staff de la gerencia del equipo, donde está el líder del equipo, donde están los otros sublíderes del resto del equipo, y empieza a establecer entre el punto focal operativo, que somos nosotros como bomberos, al punto focal político, es decir, hay un equipo que está listo para... el gobierno podría, si requiere, decirle al país afectado, tenemos disponible un equipo para ofrecerte porque sabemos que estás con un problema. Pasan aproximadamente unas par de horas, ya obviamente nosotros empezamos de alguna forma en fase de monitoreo, empezamos como a revisar las redes sociales, noticias, y empieza ya también a aparecer en los canales nacionales, terremoto en Venezuela, hablando de un terremoto 7.1, se ven algunas imágenes de estructuras colapsadas, llama un poco más la atención de lo normal. Pero ya al avanzar de la hora ya eran 2 terremotos, había gran destrucción, y eso también, yo creo que el resto del equipo ya lo pone en una etapa ya de decir, hay que prepararse. Y a las 22 aproximadamente horas se cambia de fase de monitoreo a alerta. Y la alerta es, prepárense. Hay que decir quién se puede desplegar, porque también nosotros, el equipo de bomberos de Chile, es el único equipo a nivel del mundo que aparte son todos voluntarios. Ninguno pagado. Ningún bombero en Chile es pagado, entonces no hay sueldo. Entonces nosotros, como bomberos voluntarios, decimos quién tiene la posibilidad de desplegarse. Bueno, y entraron más de 45, si tampoco fueron, pero había más. Entonces ya estaba armado el equipo. Entonces ya era un tema de coordinación entre gobiernos, y también porque sucede esto y el gobierno afectado tiene que decir, ¿saben qué? No tengo capacidad de respuesta, necesito ayuda. Y eso pasaron unas par de horas hasta que ya a eso las 12 de la noche nos confirman que existe un 50% que sí, que los que estábamos en las zonas más lejanas de Santiago, tratar de llegar a Santiago a las 8 de la mañana para poder empezar a hacer toda la coordinación interna del equipo, los chequeos de pasaporte, chequeos de vacunas, que son parte de los procedimientos que nosotros tenemos entre el equipo. También están los que son médicos, chequeos médicos a cada uno. Entonces, esto es un procedimiento bastante riguroso para salir del país, porque tampoco, y pasa no solamente con Venezuela, hay países que nosotros no tenemos relación diplomática, y eso también enmarca que desde el gobierno tiene que existir una coordinación, que vamos a mandar un equipo, que el equipo va a entrar, el gobierno decide aceptar,
y que va a ser el proceso más seguro, más expedito para poder ingresar. Ya a las 12 de la noche teníamos claro que era altamente probable el despliegue. Se estimaba estar en menos de 30 horas en Venezuela. Eso vamos con... partió un grupo de 30 primero por un tema netamente de capacidades de la Fuerza Aérea, que eso no es una merma, sino que dijeron al día siguiente se va el resto, o sea, solamente es un tema de capacidad operativa con sus aviones. Pero ya íbamos con un equipo y llevamos en total 12 toneladas de equipo, más los 45 bomberos que teníamos que estar en Venezuela para poder operar. Y a las 20 horas ya empezamos el viaje. Porque claro, nosotros estamos por Maracay, llegamos casi unas par de horas después. La información que seguíamos manejando era destrucción por propio un terremoto, destrucción de estructuras que eran edificios, etc. Uno claramente trata de igualar con su realidad, o sea, el terremoto del 2010 aquí fue fuerte, Talcahuano afectó estructuras, colapsó varias, entonces uno como que trata de equiparar, pero yo creo que ahí, como yo digo, el bálsamo de la realidad es cuando empezamos a ingresar a Playa Grande. Y ahí empezamos a ver el nivel de estructuras colapsadas que habían, cómo se habían comportado las estructuras, y eso nos empieza a dejar como una sensación de que aquí no es algo fácil lo que vamos a ver. Hasta que nos detuvimos en un sector donde el equipo se detiene porque nosotros íbamos a posicionar un campamento base, pero decidimos detenerlo para poder hacer rápidamente evaluaciones. Y en ese instante es cuando logramos ver un edificio que tenía una inclinación como de 25 grados aproximadamente, muy dañado, y al lado un edificio en el piso, que era una pila de escombros. ¿Y allí era donde estaba Hernán? No, Hernán estaba en otra ubicación, muy cercana ahí, pero en otra ubicación. Dentro de las cosas que recuerdo claramente, llegamos, el equipo se desplaza, el equipo médico se desplaza, el equipo de búsqueda técnica, nos empezamos a reposicionar. Llegamos ahí porque de alguna forma nos estaban pidiendo ayuda, ven que viene el convoy chileno y se detiene. Ahora, ¿cómo un poco funciona el dónde llegar y a qué sector se va uno a dirigir? Porque también es como una aguja en un pajar de todo lo que estaba ahí, o sea, muchos edificios colapsados, muchos edificios que estructuralmente nosotros cuando íbamos en el camino nos dimos cuenta. Claro, algunos vimos pequeños edificios chicos, 2 pisos que estaban en el piso, que eran comerciales en algunos casos, algunas edificaciones habitacionales en el piso, pero no se veía en ese minuto gran destrucción. O sea, lo normal, o sea, uno dice lo normal dentro de lo que pueda suceder. Pero claro, cuando ya estamos a Playa Grande, nos damos cuenta que hay edificios igual de una gran altura, en el piso, colapsados, quebrados. Entonces ya como yo dije, un impacto visual para uno que va a ser difícil la situación. Y claro, cuando llegamos a este edificio, empezamos a ver, había una persona viva que la estaba sacando un equipo local. Entonces el equipo local lo asistimos, lo apoyamos para seguir haciendo el trabajo y ellos también nos dicen, ¿podemos sacarlo nosotros? Ok. Entonces, también aquí no podíamos de alguna forma cargar todo el equipo en un lugar porque aparte fuimos el primer equipo internacional que llegó. Entonces nosotros fuimos el primer equipo que empezó a abrir las puertas para el resto de los equipos y decir, la situación es esta. Claro. Si bien Colombia, el equipo colombiano, que también es un equipo clasificado, ellos llegaron por Maiquetía, llegaron más rápido que están al lado. Claro, nosotros fuimos el primero que arribó al territorio venezolano, pero ellos ya están haciendo un trabajo de recepción del resto de equipos y ahí llegó también otro equipo internacional que era un equipo más pequeño, que era de Suiza. No, Salvador también llegó con nosotros, pero nosotros perdimos un poco la huella de dónde estaban ellos. Okay. ¿Ya? Porque ellos eran como un grupo de rescatistas, un grupo de rescatistas de las Fuerzas Armadas, entonces ellos también tenían una forma de trabajo distinta a la nuestra. Entonces no teníamos coordinación con ellos, o no había directamente relación con ellos. Muchas veces nos topamos con ellos, y obviamente siempre se genera una camaradería entre rescatistas que finalmente unos van preguntando dónde viene usted, dónde son ustedes, etc. Claro. Mira, nos damos cuenta un poquito el bálsamo de realidad, porque ahí empezamos a ver que ya era una situación compleja. Todos los rescatistas de alguna forma estudiamos esto y sabemos que cuando hay un colapso donde cae todo sobre el mismo edificio, los espacios vitales, aquellos espacios que se generan por colapsos estructurales, no estaban o eran muy pocos. Entonces dijimos,
aquí no vamos a encontrar un escenario que sea fácil para buscar víctimas, ni un escenario que sea fácil para poder lidiar con situaciones de víctimas. O sea, que ya estamos viendo fallecidos, y un número no menor. Claro, había una vida que sacar, pero alrededor habían 4 vidas que habían ya fallecido. Entonces eso, de alguna forma, genera un impacto que para el rescatista es como el bálsamo en la realidad que se está dando uno. Después llegan muchos más equipos, llegaron equipos de parte de Europa, Latinoamérica, equipos que no eran clasificados, equipos que eran clasificados, Cruz Roja Mexicana, Estados Unidos llegó con 4 equipos, llegó con un equipo también de especialistas de las Fuerzas Armadas de ellos, que también tienen capacidades de respuesta. Entonces, igual fue un gran despliegue a nivel internacional para apoyar a Venezuela. Pero claramente siempre hay manos que van a faltar. O sea, nosotros sabemos que de alguna forma poder llegar a alguien fallecido era dentro de nuestro camino al que estaba vivo. Si teníamos la opción de poder sacar a alguien fallecido y obviamente entregárselo a la familia, era nuestra opción. Pero nuestro camino y objetivo en ese minuto, las primeras horas, los primeros días, era sacar gente viva. Que un poco el porcentaje se reduce drásticamente después de las 72 horas, y cuando ya en equipos especializados es buscar ya personas que están en un grado de complejidad de atrapamiento muy específico. ¿Y ustedes cuántas personas lograron? Nosotros como equipo logramos sacar una viva. Asistimos a los equipos locales inicialmente, pero aquí es donde al pasar de los días tuvimos contacto con Hernán Gil, que estaba dentro de un edificio que había colapsado. Él estaba en un sector de estacionamientos. Él era el vigilante. Hernán estaba en su puesto de trabajo cuando comenzó el terremoto, y él quedó bajo tierra aproximadamente 8 días. 8 días completos, porque finalmente desde que ocurre el terremoto, más el minuto que alguien escucha que él estaba pidiendo ayuda, y desde que el equipo chileno, costarricense, la Cruz Roja Mexicana, empezamos a trabajar, ya hayan 4 días aproximadamente. Entonces, aquí también cómo llegar a una persona que está bajo la tierra, yo creo que hay cosas que uno puede tomarlas como milagrosas, pero también es el minuto que tiene que estar. Alguien escucha un ruido, lo asume como que es algo positivo en búsqueda, se pide ayuda con otros equipos, entre ellos el de nosotros, y nosotros de alguna forma apoyamos con nuestros equipos técnicos a poder confirmar que él estaba ahí. Y empezamos a articular un poco cuando ya se confirma, porque ya todos los equipos dicen, sí, hay una persona viva aquí, ¿cómo la vamos a sacar? Entendiéndose que en ese entorno también habían personas fallecidas, porque lo había. O sea, visiblemente nosotros sabíamos dónde estaba, pero no era el camino para llegar a él. Entonces, ¿cómo buscamos un camino hacia él? Porque era ver, como bien dijo un integrante de mi equipo, que Ezequiel, en distintos medios de prensa, era buscar en un reloj de arena donde tú movías cada pieza, y era que si que te caía algo, se caía parte de la estructura, entonces se iba derrumbando todo. Hernán quedó en una ubicación muy pequeña, que era su caseta, que su caseta era de material hacia el piso, y de la mitad hacia arriba era metalcom, estructura, que obviamente colapsó, y él tuvo la suerte o milagro de quedar protegido por este, entre comillas, sarcófago, quedar en esa ubicación, pasar varios días bajo tierra, escombro, en penumbra, porque no había luz, hasta que alguien lo escucha y de alguna forma se articula todo este procedimiento de rescate que pasaron por muchas cosas. Ese rescate tuvo de alguna forma momentos muy, muy emotivos, quizás muy importantes para un rescatista, porque aquí claramente no es solamente el que tiene el contacto, que fue Víctor, que fue María Paz de nuestro equipo chileno, que claramente ellos son los que visiblemente entraron porque también eran más chicos, podían navegar dentro de esta serie de escombros, pero detrás de ellos había un conjunto de equipos que claramente estábamos luchando todos contra el tiempo, porque esto no es lucha contra el tiempo. Hasta que también pudimos pasar esta sonda, que era finalmente una manguera, que llegaba a él, y el equipo médico aquí también fue clave, porque le empezó a suministrar líquido, hidratación, y eso resetea tomar todo lo que uno dice en rescate.
72 horas, tenemos tiempo, no, aquí ya lo reseteó, entonces ya tengo un poco más de tiempo, no es siempre. Podía tener más días o más horas para él. Y claro, como decía, o sea, pasamos por pic muy, decir, lo logramos, vamos a sacarlo, hasta que en un minuto nos dicen, y dentro de obviamente las condiciones que se estaban dando en el rescate, no podemos seguir haciendo el rescate. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Porque no lo vamos a dejar. No, nosotros nos vamos no nos vamos sin nada. O sea, era, ¿cómo podíamos dejar a alguien bajo tierra si lo habíamos encontrado? Entonces no había... Y bajo todas las condiciones siempre fue que fueran difíciles, porque también las réplicas seguían, la estructura era muy inestable, había un desgaste físico tremendísimo, tanto de Hernán como de nosotros, y de todos los que trabajaban conjuntamente, porque aquí se suma también la Cruz Roja Mexicana, estábamos trabajando con Costa Rica, se suma el equipo internacional de Estados Unidos, de California, se suma el equipo de Florida de Estados Unidos, Portugal también estaba trabajando un equipo, entonces ya eran todos concentrados por Hernán. Y todos de alguna forma hacían algo en específico por Hernán. Yo creo que fue una experiencia desde el mundo de rescate muy compleja, que deja tremendas enseñanzas para el equipo y también tremendas enseñanzas que quizás también va a ser documentada en su minuto, porque el equipo médico hace algo que comúnmente no sé, más que no hacerlo, decide hacer una acción que también le genera una sobrevida a Hernán, y que cuando pasan 4 o 5 días sin beber agua, bajo escombro, bajo un calor intenso, porque obviamente nosotros bajábamos, la humedad era importante, y llegar a suministrarle agua, líquido, irritante, y que sus riñones hayan resistido todo este periodo, y salga y llegue al hospital, le hacen los primeros exámenes, y los exámenes eran como que si alguien normal, o sea, también te deja una sensación de decir, el equipo médico tomó muy buenas decisiones. Entonces, por eso digo, de alguna forma se articula con completo. Desde que se comienza un poco, pasan casi aproximadamente 3 días y algo, donde, como decía, pasamos por una etapa de llegar a hacer un túnel, llegar a él, poder tener contacto con la cámara también, porque pusimos la cámara, que es una cámara de fibra, que él puede escuchar como también nosotros podemos oír. Ya teníamos comunicación con él, teníamos suministración de líquido, que ya eran sumamente clave, y él no estaba solo ya. Me tomo un poco de las palabras de Víctor, que es un compañero, el que aparece en las imágenes, que toma contacto con él. Yo creo que Hernán fue el capaz que él se sacó solo, no solo, sino que simplemente él tenía un tema espiritual muy fuerte. Tenía mucha fe de que iba a ser. Mucha fe. Yo debo reconocer que, obviamente en Chile teníamos contacto con venezolanos, todo el tema, pero no conocíamos al venezolano más que de corazón, en su lugar, porque el chileno también tiene una forma particular de ser. Claro. Pero también conocimos la resiliencia y la fuerza que tiene el venezolano. Y eso yo creo que también Hernán nos traspasó un poquito. ¿Cómo fue esa experiencia, esa convivencia en medio del desastre con la población venezolana, una cultura tan distinta a la del país austral? Yo creo que muy buena. La catalogo como muy buena. Yo me vine con una sensación así como... ellos también saben de muchas cosas que pasan en Chile, y nos encontramos con gente venezolana que había estado en Chile. Cuando nos preguntaban de dónde éramos, decíamos, pero chilenos. Decían, gracias por venir, gracias por estar aquí. Yo viví tantos años en Chile, viví en Santiago, y en el sur, viví en el norte, y ustedes siempre fueron súper abiertos con nosotros, ¿no? Gracias. A veces está chocante para uno, porque de alguna forma como que uno va al rescate, va a su pega. Particularmente, yo creo que, a diferencia de Chile, claramente uno ve el tipo de construcción, y también fue como un poco el impacto de las diferencias de construcción, porque creo que alguien lo dijo en un minuto dentro del equipo, lo conversamos así como, no es lo mismo picar una losa en Chile que picar una losa acá, porque aquí la Ladrillo Princesa es una forma distinta de construcción, no va a ser un poco más fácil que picar una losa acá, que tiene encadenado, que tiene una forma distinta de construcción, que obviamente es mucho más difícil para nosotros romper acá. Y ahí un poco va buscando uno la relación de cómo se construye. Entonces,
claramente eso es algo que de alguna forma nos generó un cierto impacto en lo visual. Porque también logramos comprender por qué los edificios se dañaron más. Entonces, también nos decían, nosotros no somos un país sísmico como ustedes. Claro. Claro, donde tú en menos de 10 años ya al menos tienes 2 terremotos, buenos par de sismos que se sucedieron. Hablar de 7 para nosotros no es algo tan fuera de lo común. O sea, un terremoto de 7 en 10 años o en 5 años no lo tiene en Chile. Pero para Venezuela no era un sismo normal. Entonces, aparte que se generan estas dos situaciones donde habían 2 terremotos, entonces la naturaleza de alguna forma se golpea doble en corto tiempo, te genera un tiempo de recuperación nulo, o sea, no existe por ese lado. Y en la construcción claramente también difieren en la forma constructiva que tiene Chile, nuestros ingenieros estructurales lo decían, algunos sectores claramente resistieron, los edificios resistieron, pero también son formas de construcción distintas. Entonces, yo creo, y como de alguna forma a todos nos pasa, o como países nos pasa, si tú olvidas, si tú comienzas a construir dentro de sectores que no son los mejores sectores como suelo, o no hay un buen estudio de suelo que dice que la profundidad, no sé, de la viga no puede ser 10 metros, sino ser 20 metros, claramente estas situaciones particulares como la que sucedió en Venezuela pudiesen volver a suceder en otros terrenos que son igual o que tienen ciertas características similares, que podría pasar perfectamente en Chile. La diferencia es que la norma constructiva en Chile dice que debe resistir un terremoto de gran magnitud el edificio para poder salvaguardar la vida de las personas. Que el edificio quede dañado es otra cosa, como pasó en muchos edificios a nivel nacional cuando se dañaron, pero muchos de los que estaban ahí pudieron salir. Aquí es muy corto tiempo, las imágenes muestran que los edificios se cayeron a segundos del terremoto. Entonces, yo creo que ahí hay ciertas diferencias que son desde el punto de vista de los estudios de suelo, las zonas de trabajo donde están ejecutando las construcciones, el tipo mismo de construcción, es muy distinto. O sea, tú ves cuando construyen un edificio en Chile aquí, empiezan a armar y todo está en un enmallado de acero, que finalmente es una superestructura que se arma. Eso no se ve. O sea, de alguna forma nosotros vimos algunas estructuras que están construyendo, que estaban ahí, las mismas que estaban construidas y son distintas, muy, muy distintas. ¿Que tienen estudio de ingeniería? Sí, que tienen, pero está basado quizás en algo que se olvida, que son los terremotos, que son sismos, que son aluviones, etc. ¿Cómo vieron ustedes los equipos de defensa civil, de rescate venezolanos en cuanto a instrumentación en comparación a lo que ustedes manejan? Yo creo que hay diferencias, sí, hubieron herramientas. Claramente nosotros vamos con un compacto de 12 toneladas de equipo, donde vamos con lo específico para poder romper, mover. ¿Qué tipo de equipo llevan? Que son equipos parte de lo que un equipo de rescate urbano tiene, las cámaras de búsqueda, equipos sonares para poder escuchar bajo estructuras colapsadas, dispositivos que pueden traspasar estructuras para poder generar una lectura de probables personas bajo tierra. Entonces, había otros equipos específicos que yo sé y que vimos que en algún minuto los tenían, pero claramente para las dimensiones de la gran estructura, del gran terremoto que estaban teniendo, todos hacían escaso. De alguna forma, No era suficiente. nunca va a ser suficiente, porque siempre tienes que tener hartos equipos para poder moverte. Un equipo estático, me refiero a estático porque hay un procedimiento que seguir, puede tardar 40, 50 minutos entre todo lo que se hace para poder descubrir si hay vida. Los mejores equipos que yo digo son de 4 patas y tienen un olfato tremendo, que son los perros. Ellos son muy buenos. No, el equipo nosotros no tiene perros, pero sí el resto de los equipos tenían perros y llegaron también a asociaciones con perros de búsqueda del tema. Y también obviamente se hace infructuoso porque ellos también son vida animal que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ellos se desgastan mucho por el tema de la búsqueda, son sumamente útiles, yo creo que dejando de lado y uno pone en comparación qué es lo mejor, mil veces el perro, porque el perro tiene una capacidad olfativa que es mucho más potente que cualquier equipo de alta tecnología que cueste miles o millones de pesos.
que los podemos tener, pero el perro siempre hace mucho más asertivo. El hecho de ver tanta gente desesperada, les llegaba a ustedes de pronto familias diciendo, por favor, a mi edificio, el otro al mío. O sea, yo me imagino ese panorama, siendo yo que no tuve víctimas, gracias a Dios, pero yo me imagino a la gente, si yo veo a un rescatista, pues venga a mi edificio, saque a mi mamá, saque a mi hijo. ¿Cómo lo manejaron ustedes o no les pasó eso? Sí, sucedió. Pero de aquí yo me voy un poco a la resiliencia del venezolano. Muchos estaban ya muy claros que la vida de las personas estaba en la recuperación de un cuerpo, no estaba en buscar a alguien vivo. Que no, eso a lo mejor nos generó una ventana de tiempo o ventanas de poder conversar con las personas. Me acuerdo de un edificio que estaba muy cercano, donde estaban en Nanca, hacia la cuadra siguiente, donde estuvimos aproximadamente 2 horas y media entre haciendo búsqueda, triangulación del silencio, usando las cámaras de búsqueda, pero el edificio estaba casi en el piso muy colapsado. Y me acuerdo que había un venezolano, que era Gustavo, que dentro de todas uno de como trabajo del equipo empezamos a preguntar cuántas plantas eran, cómo eran la distribución del edificio y dónde crían, porque había muchas personas que eran parte de las víctimas que estaban ahí, familiares, cómo era la distribución. Entonces, yo creo que fue genial lo que hicieron, porque en 4 hojas montaron un plano así, que era súper claro de cómo estaba y ellos donde creían que estaban las personas. Y me acuerdo que Gustavo se acerca y me dice, primero nos agradeció, así como, gracias por estar aquí. Y segundo nos dice, yo sé que mi familia está aquí. Yo sé que bajo estos escombros está mi familia. Entonces, yo sé que es muy probable que no estén vivos. Entonces, uno cambia un poco el switch de decir, vamos a dar todo por sacar a una víctima viva, porque también él ya de alguna forma lo tenía muy claro. Y insisto, yo creo que muchos de nosotros compartimos la misma opinión de la resiliencia a corto tiempo de lo que estaba pasando. Entonces muchos ya no buscaban a alguien vivo. No te voy a negar que en algún minuto, claro, llegaba alguien y nos decía, no, si está vivo, está vivo, está vivo. Nosotros íbamos, nos dirigíamos, hacíamos evaluaciones con todo nuestro equipo y no habían señales de vida. De ahí llega el momento difícil de decir, llevamos 40 minutos, 1 hora, 2 horas y no tenemos señales de vida. La estructura está muy colapsada, la zona donde probablemente está muy colapsada. Me tocó más de un momento que también en un edificio nos dijeron, nosotros sabemos que están fallecidos y ya nos encontramos, pero necesitamos sacar la zona. Y si nos podrían ayudar. Y claro, también en esa conversación lo podemos hacer, pero estamos abocados en estas horas a las que probablemente están bien. Entonces llegaba alguien que sí, llegaba alguien que nos decía, sí, yo tuve contacto con la persona, o que me dijeron que estaban, y cuando que unos digan en contacto y otros que nos dijeron, llegamos a decir, pero ¿quién te dijo? Es que no está acá. Entonces, de alguna forma, para nosotros interpretativamente decir, no hay seguridad. Entonces, cuando llegábamos ahí, claro, hacíamos nuestro procedimiento, como teníamos que hacerlo, éramos súper cautos de alguna forma en dar expectativas, porque también tú llegas visualmente, empiezas a ver realmente cómo es la situación y te deja claro que la sobrevida es muy escasa. Si lo hay, es muy específica, con un poco el caso de Hernán. Claro. Pero si no, finalmente llegamos a conversar, porque también nos pedían de alguna forma agotar los medios para haber alguna señal. Y nosotros le explicábamos lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y finalmente llegar a decir unas par de horas o minutos después, no hay posibilidad, es muy probable que no encontremos víctimas vivas. Era una tranquilidad. Entonces nunca vimos así como desesperación. No te digo que no fue nunca, sí en algún caso muy puntual, pero la verdad es que fue muy rápidamente contenido por los mismos familiares de la otra persona. Pero nunca vimos así un desespero. Sí. Y la verdad que fue súper así como extraño por un lado, porque fueron muy capaces de darse cuenta que la situación no era fácil. ¿Y ustedes cómo lo manejan? Me imagino que no
debe ser tampoco sencillo. Sabemos que ustedes van preparados psicológicamente para encontrarse en ese escenario de desastre. ¿Cómo lo manejaron usted particularmente posterior a su regreso a Chile? ¿Tuvo que de pronto acudir a terapia o algo así? ¿Cómo lo maneja un rescatista? Hoy día todo el equipo está con un monitoreo de 4 semanas. De parte del Departamento de Apoyo Psicológico que tiene Bomberos de Chile, que es de un cuerpo de bomberos específico en Santiago. Y nos están llamando de forma constante, conversando un poco de cómo han llevado la semana. Claramente nosotros, al menos personalmente a mí, la primera semana fue de volver. Ese mismo día que volví, mi compañía bombero estaba de aniversario, entonces había muchas actividades que yo quería estar. Pude tener tiempo de reencontrarme con mi familia, mi mamá, que era una de las más preocupadas, y quien también yo mantuve mucho contacto con ella en las ventanas de tiempo que teníamos disponibles para hacerlo. Para también tratar de bajar un poco la ansiedad de que Sí. yo estaba bien, que no estaba pasando ningún problema. A veces la prensa levantaba algunas cosas que por información errada o no se conocía, y nosotros rápidamente como que bajamos. El grupo bombero chileno no tiene problemas, no está con problemas, hemos sido súpermente bien recibidos, y era un poco la tranquilidad que traspasamos para todas las familias del equipo. Vimos en las noticias, vimos periodistas venezolanos entrevistando a unos topos. Entiendo que eran grupos particulares. Lo que pasa es que todos los grupos que trabajan en este caso son equipos por ONG o no, como Bomberos de Chile, pero el gobierno chileno, el único equipo que despliega bajo su responsabilidad es el de Bomberos de Chile. El resto de los equipos son equipos que son privados, se autosustentan solos, van con mucha ayuda en el sentido de sus manos, también conocen del tema, experiencia la tienen. Pero tampoco puedo decir que a lo mejor no tuvieron problema, probablemente sí lo tuvieron. Al menos particularmente lo que vivió Bomberos de Chile es totalmente distinto. O sea, nosotros nunca tuvimos problema, conversábamos con las fuerzas militares, no digo que también en algunas situaciones particulares que nos pasó, coordinábamos con ellos que no movieran máquinas alrededor, porque cada vibración, por ejemplo en el rescate de Hernán, era perder 1 metro de avance, ver caída de material, entonces era dificultoso. Entonces cada vibración también hacía que el edificio que estaba detrás de Hernán se moviera 1 centímetro o 1 milímetro, y todo podía afectar. Entonces, claro, ahí hay situaciones donde más que el choque, es decir, por favor, necesito que esto lo pidan, sí, no, es que hay otras personas que están, no, es que no podemos. Entonces, claro, esas situaciones que son parte del minuto, pueden ser dificultosas de manejar. Nos pasó en algún momento, pero es parte de ello, uno llega al consenso. O sea, nosotros teníamos un equipo que era de Caracas, que estaba por detrás del edificio de Hernán, y que en un minuto estaban usando una máquina. Ellos tampoco sabían que nosotros estábamos por la otra calle. Habían equipos que eran chinos, vietnamitas, que estaban en esa zona, y yo incluso me dije, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Porque ellos no van a entender inglés. Yo hablo español fluido, pero ellos no hablan español fluido. Entonces, pero llegamos a un consenso. Nosotros le explicamos la situación que estamos viviendo acá. Yo también entendía la situación que estaban trabajando para ayudar a sacar cuerpos. Pero llegamos a un consenso súper rápido. Entendimos también en algún minuto pero es que yo también quiero sacar a mi familiar. Yo también lo entiendo, pero tengo una persona que la estoy sacando viva. Entonces, era un tema de conversación y se le llegó a sano acuerdo muy rápido. Entonces, esas situaciones son parte un poco del minuto. Del minuto. Entonces, pueden ser conflictivas, pero también pueden ser como las que nosotros vivimos, que en ningún caso afectaron la operación de nadie, la seguridad de nadie, y que finalmente tuvieron un buen puerto. Claro. Entonces ustedes están en un proceso ahorita de contención, de monitoreo, psicológico, claro, para monitorear que todos estén bien, sí, que correcto. esto no les vaya a afectar. ¿Y cuál considera usted, Leonel, que es la experiencia más importante a nivel profesional que esta situación les deja a ustedes como expertos rescatistas? Yo creo que el rescate Hernán, el rescate Hernán de alguna forma no hablo de una cúspide de que todos llegamos a nuestro objetivo en la vía bomberil, porque claramente el día de mañana no sabemos cuándo,
ni en qué minuto vamos a volver a ser activados y vamos a volver a ser desplegados a alguna parte del mundo. Ojalá que no. Ojalá que no, ojalá que nunca no. Pasaron 10 años desde realmente de un despliegue real del equipo. No digo que para atrás no hayan habido, pero 10 años. Y tocó el día, a tal hora y en tal minuto, que fueron capaces de llegar con 45 bomberos a Venezuela. Entonces no puedo decir que mañana, porque lo vamos a volver a hacer. Las grandes lecciones que yo me puedo traer, en lo profesional bomberil, claramente el rescate Hernán tiene un antes y después en muchas cosas. Desde el punto de vista de quizás también nuestros manuales, como bomberos chilenos, van a tener que ser reescribidos porque también la experiencia viva, nosotros fotografiamos muchas cosas desde el punto de vista de lo material bibliográfico que nos puede aportar, porque claro, como un poco volviendo atrás, lo que se construye en Chile, claro, para los equipos nacionales va a ser eso, pero el equipo internacional tiene que tener un barniz también distinto porque te puedes encontrar con esta situación, con esta otra cosa, con esta otra cosa. Con distintos tipos de estructuras. Claro, entonces es lo que nosotros traemos como desde el punto de vista académico y el punto de vista de experiencia, claramente va a ayudar a todo el rescatista que después se integra al equipo. Y claramente el rescate, ciertos paradigmas, ciertas cosas que pueden suceder o no suceder, o cómo se deben coordinar ciertas situaciones con otros equipos internacionales, también va a ser parte del qué aprendimos, qué logramos traer después de esta misión. Claramente esto también genera una corte de brecha entre el gobierno que va a querer mover equipo, pero ¿cómo lo vamos a mover? Entonces el avión tal va a tener que estar dispuesto, o más. Todo genera de alguna forma oportunidades de mejora. Claro, al mejorar esos protocolos de actuación, que sean más Sí, cortos, claro, más rápidos. más rápido, o quizás en esto no tenemos que darnos tanta vuelta, como en esto sí tenemos que darnos tanta vuelta. Entonces, yo creo que de aquí para adelante esto genera un cambio importante en cómo vamos a manejar muchas cosas. Y también un poco en el cómo manejar ciertas situaciones emocionales que también son importantes. Entonces, que es parte también de nuestros briefings de información. O sea, cómo vamos a llegar a un país, y ha pasado en ciertos países la forma de enterrar no es la misma que en Latinoamérica. Y eso también tenemos que entenderlo. Entonces, también tenemos que saber cómo lidiar con las personas o saber cómo comunicarlo. Yo creo que en ese sentido, claramente los venezolanos nos demostraron una resiliencia gigantesca, fueron súper empáticos con nosotros y tratamos nosotros siempre súper ser empáticos con ellos, afectivos desde el punto de vista que nos agradecían nuestro aporte, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de que ellos, habían familias que estaban al frente de sus víctimas bajo escombro, un granito de arena, como ir a mirar, o ir a ayudar, o decirle, miren, entren por aquí, o no se metan por este sector, háganlo por este lado, porque ellos estaban, ellos estaban recuperando. El agradecimiento, el decir gracias, siempre fue algo que está en la boca y muy presente. Yo creo que hay cosas que se parecen en Chile. O sea, el chileno es muy solidario en el sentido, te espera en una esquina una botella de agua, una bebida, un energizante o un sándwich para comer algo. Allá pasaba lo mismo. Si nosotros no lo podíamos recibir porque también de alguna forma somos bajo un procedimiento y eso significaba decir no podíamos comer alimentos de otro lado. Claro, Los comimos y la verdad que son bastante buenos, no lo vamos a negar. Pero yo creo que es esa capacidad de poder decir gracias, de poder decir gracias por estar aquí, el entender que hay una sonrisa y gracias. Me quedo con el gracias porque de alguna forma era algo que lo escuchábamos mucho. Sí. El que nos escucharan cómo hacíamos nuestras operaciones y entenderlas y no entorpecerlas, también era algo que agradecíamos mucho. Entonces, yo creo que el país de Venezuela tiene que crecer, tiene que buscar una forma de poder levantarse. Creo que La Guaira es un lugar bonito dentro de todo lo que sucedió, con gente muy cariñosa, muy cercana, y que yo creo que en algún minuto esto los va a hacer más fuertes. Lo vamos a dejar dentro del ámbito de los que estábamos presentes ahí,
escucharlo también, cuidarlo a través de la cámara, decirle colócate la antiparra, porque van a empezar a picar cerca tuyo, donde tú escuchas que están llegando por este frente, por este lado. La ansiedad también de salir de él, tratar de bajarle un poco era tratar de contenerle, bajar su ansiedad por salir, pero nosotros cortamos la comunicación y nosotros éramos tan ansiosos como él porque queríamos sacarlo, o sea, porque Claro. decíamos, ¿cuánto nos queda? Entonces, no era una palabra que saltara al parte del equipo que estaba haciendo el túnel, sino que era, nos falta poco, nos falta poco, nos falta poco. Entonces, el falta poco era 1 hora, que a veces se largaban 2 horas porque se caía parte del túnel o colapsaba cierta cosa. Entonces, siempre fue como una carrera con Hernán, para Hernán, contra el edificio que está colapsado. Lionel Valenzuela es un bombero de Chile especialista HAZMAT. Su principal función consiste en detectar gases peligrosos, evalúa y monitorea el entorno del área donde se va a realizar cada rescate. Es integrante de la 4ª Compañía Italiana de Bomberos Umberto I de Talcahuano. Cabe resaltar que este cuerpo de bomberos tiene más de un siglo de fundación. Fue fundado en 1901 por un grupo de italianos en este puerto de la región Biobío en agradecimiento a Chile. Un poco de historia para concluir este 4º episodio en este canal tuyonosotros.cl, el cual fue desarrollado gracias a la producción y logística de Francia Campos, entrevista, edición y redacción de esta servidora, Angie Polanco, periodista venezolana. Nos vemos en un próximo episodio con una nueva historia.